Excelente día. La continuación, después de que hayamos superado el acompañamiento que estamos dando, recuerden que es un acompañamiento entre el libro de Solórzano, de Jonathan Solórzano, y también del doctor Perilla. Tipos de objetos, aquí estamos, miren, esto es lo que les comentaba hace un rato, se me hace muy interesante, ¿no? Las errores de sintaxis nos las va a devolver el servidor, pero en realidad, miren, este es como parte del proceso, ¿no? Por eso tenemos que anteponer string, number, para que todo esto se procese del lado del servidor. Miren, aquí es donde empieza. Lo bueno de todo esto, que está entre comillas simple, o puede estar entre comillas dobles, este, la idea es que nosotros vayamos modificándole un poco, ¿no? Ellos esto es lo que nos proponen, esto es lo que viene directamente en los ejercicios que podemos encontrar, pero nosotros vamos a ir modificando, ¿no? Para que vayamos entendiendo cómo funciona, si es que definitivamente no tenemos ni idea de cómo opera. Acá vamos por el ejercicio número 9, ¿sí? Que es a donde vamos a empezar. Terminamos con el 8 que propusieron ellos, que es la fecha, unas fechas, ¿no? Formatos de fecha. Y empezamos ya aquí en la página 72, sería del PDF, sería la página 64 para el libro, con las geometrías, ¿sí? Lo bueno, lo maravilloso que tenemos de poder seguir estos ejercicios a la par de un manual, a la par de una publicación, es que se nos dan mucha más información, ¿no? No solamente estamos siguiendo como instrucciones, sino que también estamos construyendo esta parte teórica conceptual alrededor de lo que estamos haciendo. Vamos a revisar estos elementos, ¿no? Geometrías de punto, geometría de multipunto, line string, que es una línea, y multilínea, multistring, un perímetro, que vamos a ver que es diferente a un perímetro de un polígono, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza nuestro ejercicio número 9, que lo tengo asignado yo dentro del tema de vectores, como geometría. Aquí es donde empiezan las propuestas que son diferentes, porque mientras que para ellos se desarrolla estos 5 elementos que les comenté se desarrollan en un solo script, yo los separé en 3: geometrías punto, línea eh, y polilínea. ¿Por qué? Porque como empezamos ya ahora sí a utilizar la interfaz gráfica, se empieza a saturar un poco, ¿sí? Si utilizamos un script que tenga todas las geometrías. Bien, vamos a correrlo aquí. Lo modifiqué ligeramente a como ellos lo habían propuesto, ¿sí? Por ejemplo, este el punto, que está asignado como Zócalo de la Ciudad de México, ellos no lo tienen de esta manera, ¿sí? Son ligeras modificaciones. En realidad el esquema es el mismo, puesto que es ya después de haber realizado todos los ejercicios, me parece que es una propuesta bastante, es una línea que podemos seguir, es una línea bastante buena para ir progresando en lo referente a este tipo de, este, de herramienta como lo es Google Earth Engine. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero vamos a revisar nuestro script. El ejercicio 9.1 dice geometrías y geometry, es decir, se van a procesar desde el lado del servidor. Estas geometrías no tienen área, ¿sí? Uno de los principales apuntes es que nada de lo que estamos dibujando acá tiene un área. A pesar de que esta línea, ¿no? Este perímetro que estamos dibujando, ¿no? Haciendo como referencia al Golfo de California, podría parecer que tiene, pues se podría calcular el área de adentro. Cuando asignamos el linear string no tenemos esa oportunidad, ¿sí? Que es el último que tenemos por acá. Vamos al primero. El primero se asignó en la Ciudad de México con ayuda de Google Earth. Fue que logramos llegar a estas coordenadas de acá para asignarlas. ¿Cómo va a ser? Declaramos variable, le damos un nombre. Aquí sí es importante que empecemos ya con la igualdad. Y geometry point, ¿sí? Este va a ser método general, pero el point va a ser ya la descripción del método, ¿sí? De las geometrías, ¿cuál vas a ocupar?
¿no? De momento vamos a ocupar punto, multipunto, línea, multilínea y finalmente perímetro. Entonces asignamos, aquí solo les quiero recordar que es un ejemplo para México, en el hemisferio norte, en el hemisferio occidental. Entonces tenemos negativo en cuanto a longitud y positivo en cuanto a latitud. Por lo que también es importante, también recuerden que porque varían algunas cosas, ¿sí? Algunos elementos, algunos métodos nos piden primero latitud, luego longitud. En este caso, para todo esto de las geometrías es primero longitud, después latitud. Entonces estamos asignando un 19, un menos 99 y 19. Aquí también aprovecho para que podamos ponerle, por ejemplo, miren, si nosotros asignamos aquí un signo de... es diagonal, asterisco diagonal, y ya volvimos esto un comentario. Y solo vamos a... aquí está. ¿Sí? Como tenemos también nuestro método mapattlayer.zócalo, ese sí lo debió de haber dibujado. Miren, si nos alejamos, lo dibujó. Ahora, si nosotros estamos dibujando aquí, porque también hay unos métodos aquí para dibujar, por ejemplo este punto, ¿no? Yo puedo dibujar aquí directamente. En otro tutorial les vamos a mostrar cómo dibujarlos aquí y después exportarlos. Los podemos exportar directamente como una lista de separate values, los podemos exportar como shape y los podemos exportar como KML, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo estamos asignando con las coordenadas. Muy bien. Entonces así es, el más sencillo es ese, geometry point. Bueno, pero probablemente pues no sea el único, no es lo único que queremos realizar, porque también lo que podemos hacer es varios puntos, ¿no? Puede ser que estemos en la situación en la que necesitemos hacer la evaluación de varios puntos, y para eso nos va a servir la función ahora de el método de geometry, ¿sí? Pero la descripción del método es multipunto, ¿no? Ya es digamos como una herramienta dentro de estas listas de funciones que podemos aplicar. El formato de ingreso va a ser exactamente el mismo, empezando por longitud, seguido por latitud, separado por coma. Declaramos la variable, aquí nos está recordando nada más que nos faltó el punto y coma. Vamos a ignorar. Declaramos la variable, definimos el nombre, asignamos la igualdad, porque realmente eso es lo que estamos diciéndole, ¿no? Esta variable va a ser todo lo que contenga acá. Este es un método ya del lado del servidor, geometry point. Entre paréntesis y separado por comas asignamos las coordenadas, cerramos paréntesis y con este punto y coma le damos la instrucción de que ahí está terminando esta secuencia, ¿no? este párrafo, porque no es literal, ¿no? Esta línea inclusive puede quedar acá y no le estamos afectando, ¿no? Mientras nosotros respetemos la sintaxis que corresponde al elemento, no hay problema que saltemos líneas, ¿sí? Lo estamos haciendo de alguna forma por practicidad, pero en realidad no hay problema si saltamos líneas. Lo que sí dice que terminamos la línea es este punto y coma. Entonces aquí ya lo corremos, multipunto, asignamos 5 puntos. Vamos a esconder esto. Asignamos 5 coordenadas y ya nos aparecen unas listas, ¿sí? Este punto también tiene su lista de coordenadas. Es un array. La longitud y la latitud. Y de este lado pues vamos a tener también otra. La latitud y la longitud. Nada más que esta está en otro cuadrante, a diferencia de México, que está en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental. Estos puntos fueron asignados en el hemisferio sur, en el hemisferio occidental, es decir, al sur del Ecuador.
No, sí, también están al norte del Ecuador. También están al norte del Ecuador. Sí, sí, están al norte, porque siguen siendo positivos. Nada más que ya más cerca al Ecuador. Básicamente estos ejemplos se hicieron para la ciudad de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali, ¿sí? De las ciudades principales de Colombia, de donde es originario uno de los autores de la publicación, ¿sí? Entonces, esta hace referencia al Zócalo de la Ciudad de México, esta hace referencia a 5 ciudades de Colombia. Este espacio que dejamos acá, cuando asignamos la función o el método map_outlier, punto, porque es la variable, coma, y después dejamos este diccionario nada más declarado, pero no se agrega nada. Aquí es donde nosotros, en este diccionario es donde nosotros más adelante vamos a aprender cómo personalizar los elementos. Es decir, aquí podríamos poner el tamaño del punto, el color del punto y una serie de características más que vamos a ver ya para algunos elementos más complejos como las imágenes de satélite, las escenas. Aquí es donde nosotros le vamos a poder asignar qué bandas queremos visualizar, con qué parámetros máximos y mínimos, esto, pero yo sí les quiero mostrar, porque este es un error que yo tuve al principio, al no conocer tampoco muy a profundidad cómo funciona JavaScript. Decía, bueno, es que ya estoy asignando mi variable y le voy a asignar su nombre. Y me dice, no, ¿qué crees que no? Dice, tienes que dar parámetros de visualización. Y en un principio, pues yo también no tenía muy claro cómo se asignaban esos parámetros de visualización. Decía, bueno, pero es que, ¿cómo? ¿No? Ni siquiera sé cómo. Bueno, tiene algunas opciones por default y entonces es suficiente con declarar el diccionario sin tener que poner de una vez los parámetros de visualización. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos a dejar el tema de los puntos, de los multipuntos. En este video vamos a dejar hasta aquí para que en el siguiente continuemos con línea, multilínea y la geometría de linear ring, ¿sí? Excelente día.